Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro nuevo directo. Hoy tenemos a la pastelería Obrador Jansana de Barcelona. Ellos tienen una larga experiencia en el mundo sin gluten, pero también en el mundo sin lactosa. Combinan pues muchos productos sin gluten, pero también muchos, no sé si casi todos o muchos sin lactosa. Daremos paso a Jansana. Tenemos a Evelyn, que es la directora de comunicación de Jansana, y a Rubén, que Rubén es el, diríamos, jefe, director de producción, cerebro y innovación de Jansana. Y yo creo que no diré mucho más, ¿no? Solo recordaros que al final del taller, donde nos explicarán hacer un buen panetone, haremos un pequeño sorteo de 2 panetones, ¿eh? Entonces os pediré que las personas que queráis participar me pongáis en el chat vuestro nombre completo y el correo electrónico, ¿eh? Para contactar después. Al final haremos el sorteo, será muy rapidito. Nuestro amigo Rubén escogerá un número y será el que nos servirá para ir saltando en la línea de inscritos. Voy a dar paso a Evelyn de Jansana para que nos haga un poquito una introducción de quiénes son y por qué estamos aquí. Pues adelante, Evelyn. Hola, buenas tardes a todos y todas. Primero quería dar las gracias a DILAC, que es la asociación, y a todos vosotros por estar en este vídeo. Nada, dos cositas. Comentar que nosotros somos un obrador especializado 100% en productos sin gluten. Desde hace 10 años que estamos trabajando en esto. Tenemos un equipo de producción muy formado que trabaja muy duro todos los días para poder conseguir un resultado óptimo. O sea, excelente, no solo bueno, sino excelente para que las personas puedan las personas celíacas y con sensibilidad al gluten puedan degustar y puedan probar productos que hace años que no han podido probar, que no han podido comer o que nunca han podido probar. Y además de esto, la finalidad es que poder llegar a que todos nuestros productos también sean sin lactosa. Ahora, de momento, contamos con una serie de productos como pasteles, bollería, panes y, en este caso, el panetone, que es sin lactosa, pero queremos poder llegar, o sea, queremos poder conseguir que todo el producto sea sin gluten y sin lactosa. Y así la mayor cantidad de gente posible puede disfrutar de un buen pan, un buen pastelito sin preocupaciones. Y ya con esto doy paso a Rubén, que es el jefe de pastelería, que ahora os dará un taller. Muy buenas a todos. En primer lugar, darle las gracias, como ha dicho Evelyn, a la asociación por darnos la oportunidad de poder participar en un taller como este y poderos presentar un producto que va a triunfar mucho estas Navidades, tanto en nuestras tiendas como en vuestra casa, si os animáis a hacerlo. ¿Vale? Y en primer lugar, pues bueno, yo quería hablaros un poco del mundillo sin gluten, que pues para hacer un producto como el de hoy es muy importante contar con un buen preparado, un buen mix de panificable, como puede ser de diferentes marcas que ya hay en el mercado. O también podéis optar por harinas y almidones de diferentes clases, porque para que un producto sin gluten funcione en casa, mucha gente habréis probado hacer productos sin gluten en casa y hayáis encontrado que se os queden muy duros, que sean piedras. Entonces, el secreto o el truco es que contra más almidones o harinas utilicéis, sin volvernos locos, pues la peculiaridad que tienen es que cada harina o cada almidón tiene una propiedad. Entonces, si tú vas añadiendo propiedades, una da jugosidad, la otra da esponjosidad, la otra da estructura. Entonces, mezclando varios tipos de almidones, conseguimos una mezcla equilibrada que nos permitirá hacer un producto que sea mucho más bueno de comer, ¿vale? Y con esto yo os voy a preparar, os he preparado un panetone para que hagáis en casa.
utilizando un mix panificable, ¿vale? De esta manera es mucho más fácil, compráis el mix y añadís los siguientes ingredientes y podéis tener algo bastante aceptable, ¿vale? Para hacer en casa y con los medios que tenemos. Entonces, si queréis tomar nota, os voy a pasar la receta que vamos a trabajar hoy, ¿vale? Coger un boli, un papel y vamos a apuntar primero los ingredientes secos, que los podemos pesar todos en un bol. En este caso, empezaremos por harina panificable de la marca que queráis, 350 gramos, ¿vale? Azúcar, 120 gramos. Sal, 4 gramos. Goma xantana, 4 gramos. Psyllium, 10 gramos. Y impulsor, que es levadura tipo Royal, unos 4 gramos. Esto lo pesamos todo en un bol y vamos con los ingredientes más líquidos, ¿vale? Aquí pondríamos 2 huevos, 2 yemas, leche sin lactosa o bebida vegetal, 100 gramos, miel, 20 gramos, ralladura de un limón y ralladura de una naranja. Bueno, más de una naranja, bueno, sí, una naranja y un limón. Extracto de vainilla, una cucharadita. Si tenéis aroma de panetone, que se compra en el Amazon mismamente, tienen aroma de panetone, que son un aceite esencial. Pues nada, unas gotitas de aceite esencial. Luego mantequilla sin lactosa o margarina, 90 gramos. Y levadura fresca de panadería, 18 gramos. O si tenéis levadura seca, serían 6 gramos, ¿vale? Luego para la parte del interior, hacemos o lo hacemos de fruta o lo hacemos de chocolate. Si quisiéramos hacer con naranja y pasas, usaríamos 80 gramos de pasas y 80 gramos de naranja confitada cortada a trocitos, ¿vale? En caso de hacerlo de chocolate, usaríamos 160 gramos de cobertura de chocolate en gotas, que sobre todo que sea sin lactosa, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar con la preparación. Yo en el bol siempre suelo pesar primero los líquidos, ¿vale? La parte líquida y encima echaría la parte de las harinas y de los almidones. En este caso, lo que es el chocolate y la naranja y las pasas, yo siempre lo he hecho justo antes de sacarlo del amasado. ¿Sí? Entonces, vamos mezclando los líquidos, el huevo, las yemas. Por aquí tenemos la miel. Luego haremos la parte de los secos y dejaría lo que es la margarina o la mantequilla sin lactosa, la dejaría una vez que haya amasado unos 5 minutos todos los polvos, o sea, toda la receta. ¿De acuerdo? Así que mezclamos en la máquina. ¿Vale? Y amasamos unos 5 minutos
Primero en primera velocidad para que se mezcle todo bien. Pero este panetone y las masas, sobre todo sin gluten, necesitan que las castiguemos un poquito para que todos los ingredientes se fusionen y se hagan una masa toda homogénea, ¿vale? Si le damos poca velocidad, se nos van a quedar los ingredientes sin unirse entre ellos y no nos va a quedar un resultado óptimo. En este caso, hay que darle trabajo. ¿Vale? ¿Qué haremos en casa con esta masa? La trabajaremos durante 5 minutos, echaremos la mantequilla sin lactosa o margarina y la daremos otros 5 minutos para que tenga un total de 10 minutos de amasado, ¿vale? A velocidad alta, sobre todo. Después de estos 10 minutos, dejaremos la masa reposar 15 minutos en la máquina, sin tocar. Después de estos 15 minutos de reposo, entonces es cuando añadimos la fruta confitada o el chocolate, en caso, o si queréis usar las dos cosas, hacerlo de fruta y chocolate, tendríamos la mezcla de todo. En este caso podéis inventaros el sabor del panetone y dar un poco rienda suelta a vuestra imaginación. Al que le guste con avellanas y chocolate, pues picas unas avellanas o unas nueces, le metes chocolate o lo haces de cualquier sabor que se te ocurra. Aquí los típicos hacemos de naranja y pasas o de chocolate. Y esto les vamos a añadir, nada, le vamos a añadir después de los 15 minutos de amasado y le daremos solamente un minuto, minuto y medio y ya lo sacamos a la mesa y la tendremos con un poquito de aceite, ya que estas masas son muy pegajosas y, y nos aceitaremos las manos también para trabajar. ¿Vale? Tenemos un botecito de aceite y donde vamos a tocar la masa siempre tiene que estar aceitado, ¿vale? Nada, le damos un poquito de trabajo. A mí me gusta que de vez en cuando, cada 2 o 3 minutos, le vayamos bajando las paredes a la masa porque se quedan los ingredientes pegados en las paredes. Entonces, si vamos bajando paredes con una lengua, conseguimos que todos los ingredientes acaben bien integrados. ¿Vale? Ya veis que es una masa que es, vamos, que parece súper pegajosa, ¿vale? Es muy importante también el hecho de la fermentación. Ahora os comentaré un poquito cómo podéis hacer en vuestra casa una fermentadora de una manera muy artesanal. Hay gente que lo que hace es poner la masa en un bol con un trapito tapado, con un trapito mojado y dejarlo cerca de una fuente de calor, como una cocinilla, para que vaya cogiendo temperatura, ¿vale? Pero yo os voy a comentar otro pequeño truco que bueno, que es muy fácil de hacer. Luego tenéis, para hacer los panetones, yo creo que en Amazon tendréis moldes de este tipo, que son parafinados por dentro y que dan un resultado bastante bueno. Y luego para pincharlos,
En casa lo haría con unas brochetas que tengáis de hacer la barbacoa. No sé si los veis en cámara. Unas brochetas de las de toda la vida. Bueno, ahora aquí añadimos la margarina o mantequilla sin lactosa, ¿vale? Añadimos también la levadura a medio amasado para que no se sobrefermente la masa. Echamos un poquito de aceite en la mesa. Lo importante en las masas sin gluten, sobre todo, es conseguir una textura blandita. Si al hacer una masa sin gluten notáis que estáis eh, tocando una textura muy dura, es que no vais por buen camino. No es una buena... Las masas sin gluten suelen tener una textura blandita, ¿vale? Para engañar un poco la masa, tenemos que utilizar sobre todo el aceite para poderlo manejar. Vamos bajando las paredes. Mucha gente que nunca ha hecho nada sin gluten, la primera vez que lo hace, se asusta un poco de que está muy blandito y no lo realizan hasta el final pensando que se han equivocado en algo, pero realmente pues, son masas complicadas de trabajar. Para que veáis un poco la textura de una textura muy, ¿ves? Muy blandita. ¿Vale? Uriol, si se te ocurre alguna pregunta así de mientras, puedes también comentarme, ¿eh? De momento no. Estoy esperando también que si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión. A mí la verdad es que cuando veo estas masas tan enganchosas,
Me cuesta un poquito pensar que lo voy a hacer, ¿eh? Porque acabo de los nervios, pero Sí, la verdad es que mucha gente que viene, que viene del mundo con gluten a trabajar con nosotros, sí. los primeros días que viene andan muy asustados porque dice, ostras, yo llevo 10 años trabajando de pastelero o de bollería Mm. y no, y no había visto esto nunca, ¿sabes? Sí, sí, pero bueno, yo cuando veo masas estas, no solo ya en otro tipo de preparaciones, digo, ostras, esto hay que usar mucho aceite, ¿no? Porque si no... Y hay que juntarse bien con aceite. Lo que haríamos en este caso, ahora que hemos parado de lo que es la masa, ¿vale? Sería dejarlo en la máquina más o menos unos 15 minutos, ¿vale? De esta manera iniciamos lo que es la fermentación. Ujú. En este caso, en las masas fermentadas, es muy importante que la fermentación, contra más lenta sea, queda mucho mejor el alvéolo que lleva dentro, queda mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la arrancamos la fermentación, luego lo amasamos con las frutas, con la esencia se la echamos también después. Cuando echamos Ujú. la naranja o la pasa o el chocolate, echamos ahí las esencias y las ralladuras. ¿De acuerdo? Sí, sí. Es muy importante. Mira, nos preguntan qué es la goma xantana y el psyllium. Mira, en los productos sin gluten, la goma, dijéramos, en los productos con gluten, todo gira en torno al gluten, Mm. ¿vale? El gluten, cuando tú lo quitas de una receta, las masas no se sostienen. Ujú. Entonces, la goma xantana y el psyllium son los dos ingredientes que imitan la estructura del gluten. No hacen la misma función, pero la imitan. Entonces, conseguimos trabajar las masas con una textura parecida a la que tendríamos utilizando gluten, ¿vale? Vale, Eh, pues yo lo que voy a hacer es separar la masa en dos para en una echarle la fruta y en otra echarle el chocolate. entiendo que la goma xantana y el psyllium se pueden encontrar bastante fácilmente. Y hoy en día en Amazon suele haber también en pequeñas cantidades Mm. para para las amas de casa o para los que hacemos producciones muy pequeñas. Hay, hay bastante fiables y muy fáciles de un día para otro te llegan en casa. O sea, no hay Ujú. ningún, ¿vale? Mm. Siempre trabajamos con aceite. Todo lo que toque la masa tiene que estar bastante aceitado, ¿vale? Un aceite suave, entiendo, ¿no? De girasol normalmente. Girasol para que no le... También nos preguntan si se puede sustituir la miel por otro tipo de edulcorante porque tiene intolerancia a la fructosa. Sí, realmente la miel es un añadido que ponemos para que gane esponjosidad, pero no es imprescindible echarlo, ¿vale? No es algo que sí o sí sea imprescindible como la chantana, ¿sabes? Es algo que tú puedes quitar y no hay ningún tipo de problema. Vale, en este caso tenemos el panetone vamos a hacer primero el de naranja y pasas. Cuando ya han pasado los 15 minutos, ya le podemos echar las pasas y la naranja, ¿vale? Y le echamos unas gotitas de esencia de panetone. Ahí ya le podemos dar un minutito de amasado. Este amasado tiene que ser suave. Cuando echamos la fruta, Ujú. tiene que ser simplemente para mezclarlo. Lo podrías incluso mezclar con una pala, pero ya que tenemos o sea, podríamos usar una lengua y mezclarlo, pero ya que tenemos sucia la pala, pues de la máquina, pues nada, medio minuto. Ya lo tenemos mezclado.
Nos preguntan si en lugar de aceite de girasol podrían utilizar de oliva. No sé. O sea, totalmente recomendable cualquier tipo de aceite que uséis, hasta aceite de coco también. Simplemente es para evitar darle otro sabor más al panetone. El Vale. aceite de oliva ya le estás, como dijéramos, metiendo un sabor más. Que no le dé sabor, ¿no? Digamos, que no sea fuerte de sabor. Exacto, un aceite de oliva suave no va a haber ningún problema. Yo le echo de girasol porque es el único que no tiene sabor de ningún tipo, Ujú. ¿vale? Tenemos aquí el panetone de fruta y ahora vamos a hacer el de chocolate. Echamos el de chocolate y yo al de chocolate Ujú. siempre le echo la mitad de esencia que en el de fruta. O sea, si normalmente le echo 4 gotas al de fruta, al de chocolate solamente le echaríamos 2 y un poquito de vainilla, de Ujú. esencia de vainilla. Y tiene que ser suave porque no sé, para que no se rompen las pepitas de chocolate, ¿no? O Y no. un amasado muy suave, Mm. simplemente para mezclar. Con 30 segundos o 20 es suficiente. ¿Vale? Nos insisten con el tema del azúcar, bueno, alternativas a la miel, si podrían utilizar sirope de arce o melaza de arroz, no sé. Sí, se puede usar ¿Sí? cualquier tipo de edulcorante, no hay ningún problema. Se utiliza mucho el eritritol en pastelerías sin azúcar, no sé. Sí, el eritritol también, pero hay Mm. que bajarle la cantidad por lo menos en un 50% o un 60% porque es muy dulce. Muy Con fuerte. menos de la mitad ya. Ujú. Vale. Ahora, mira, tenemos los dos moldes. En este caso, yo siempre me ayudo con el cartón un cartón de estos típicos que son para las masas, ¿vale? Y ahora hacemos, es muy importante, igual, al revés que en el con gluten, que hay que darle, fuñirlo y hacer una bola, en este caso, contra menos lo fuñamos, mejor, ¿vale? Porque lo que conseguiremos es romper mucho la masa, meterle mucho aceite, ¿ves? Aquí nos ayudamos así a hacer un poquito la bola y simplemente con este boleado suave ya nos aceitamos las manos, ¿vale? Y ya lo metemos en su sitio, ¿vale? Lo mismo, La verdad es que da gusto ver cómo lo haces tú, ¿eh? ¿vale? Hacemos así, metemos la masa para que nos quede redondita y aquí simplemente un boleado suave. ¿Ves? Contra más boleado le metes, más rompes la masa y luego se abre todo en la fermentación. ¿Vale? Lo metemos en su sitio. Bueno, ya esto claro aquí. Vale, importante. La fermentación tendría que durar mínimo unas 2 horas. Si en media hora lo tienes fermentado, es que le has metido mucho calor. ¿Cómo hacemos una fermentadora en casa? ¿Cómo podemos hacer una fermentadora en casa? Pues muy fácil. Enchufas el horno menos de un minuto a 100 grados, pero nada, un minuto que arranque y lo apagas. De esa manera el horno se ha quedado un poco caliente, no tendrá o sea, no resecará la masa porque está la puerta cerrada, entonces metes los dos, o el panetone dentro del horno, de la bandeja, y cierras la puerta y con ese poco calor que se ha hecho,
ya suficiente para que poco a poco te vaya subiendo lo que es el panetón, ¿eh? Contra más lento te subas, si te tarda 3 horas, te quedará mucho mejor. Y si te tarda 5, mucho mejor todavía. Pero eso ya es más difícil. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Lo metemos a fermentar y voy a intentar ir a buscar uno que tengo fermentando para que veáis un poco el tamaño que se consigue, que sería doblar el tamaño. ¿Vale? Voy a por él. Muy bien. Esto es magia. Hola, mientras viene Rubén, quiero dar un pequeño apunte que este jueves inauguramos nuestra tienda en Santa Perpetua, que es el corazón de Jansana, que es donde tenemos el obrador. Así que quien pueda está bienvenido, porque además tendremos sorpresas y regalos para todo aquel que venga. Así que estáis todos invitados, todos y todas. ¿A qué hora es, Evelyn? ¿A qué hora es? La tienda la abrimos por la mañana y por la tarde, de 9 a 1 y de 4 a 8, pero a partir de las 11 o así tendremos regalitos. Muy bien. Mira, aquí todavía le faltaría por lo menos una media hora o así, ¿vale? ¿Veis? Está casi en el borde. La diferencia Es notable. tendría que rebosar un poquito por encima, ¿vale? Es muy importante que cojáis un molde adaptado al peso que le ponéis, porque hay moldes de 500 gramos, moldes de 750. No vais a meter la bola de 500 en un molde de 750 porque se os derramará todo, y al revés lo mismo. Normalmente, y buscar siempre, en esta receta que os he dado, sale un panetone de unos 700 gramos, que queda muy bien en el molde de 500, porque los panetones sin gluten suben un poquito menos que los de con gluten. Como las referencias que hay de los moldes son para panetones con gluten, siempre cogeremos un poquito, pues si la masa son 700, cogeremos el de 500. Y con eso nos quedará, ahora os enseño cómo queda. Ya. Quedarán unos panetones, más o menos así. Aquí le hemos puesto azúcar volado, que este también lo venden en cualquier, incluso en el Amazon, es que en el Amazon venden de todo. Sí, sí. Dan unas perlitas de azúcar volado, que es la del tortel, la del roscón de Reyes, y se pinta un poquito con huevo por encima y se le echa las bolitas, ¿de acuerdo? Hay otra opción de hacer un mazapán rebajado con clara de huevo, que es la misma proporción de azúcar lustre con polvo de almendra, y se le echa un poquito de clara de huevo, se rebaja con clara de huevo y se hace como una especie de glasa por encima, como una espiral por encima, y ahí se le pone las bolitas de azúcar, ¿vale? Y se mete al horno. Importante cocer en un horno que esté bajito, unos 160 grados, ¿vale? Cuando vayáis a cocer, 160 grados, unos 40-45 minutos. Siempre aprovecháis, si tenéis una brocheta, de que pincháis dentro y cuando sacáis no se os quede como en un bizcocho manchado de masa. Una vez que sale limpio, si se te ha hecho en 40 minutos, pues lo sacas. Si ves que todavía le queda un poquito la mancha, pues entonces lo dejas 5 minutos más o 4 minutos más y vas mirando, ¿vale? Pero sobre todo un horno suave. Para no ser tanta masa, necesita que se vaya haciendo poquito a poquito, ¿vale? Una vez que tú sacas el pincho y sale limpio, sacas del horno y coges 2 brochetas, lo vamos a pinchar. ¿Por qué se pincha? Porque es una masa tan blandita que si tú lo sacaras del horno y lo dejaras así tal cual,
se nos bajaría y se nos compactaría. Entonces comerías una masa que sea muy densa, ¿vale? Como lleva mucha más proporción de huevo que de harina, no tiene el cemento para que aguante Ujú. el aire que lleva dentro. ¿Por qué se pincha? Pues para evitar, si tú lo pinchas cuando sale del horno, le das la vuelta con cuidado y lo sostienes en algún sitio, pones dos vasos al lado o dos jarras, una así al lado de otra, que te hagan un poco de soporte. Interesante. Esto hará que el panetone no se baje hacia adentro, sino que se quedará todo el aire totalmente inflado. Buen truco Entonces, este. se tiene 3 o 4 horas hasta que se enfría por completo en el interior y luego ya puedes quitar los pinchos. A mí lo que me gusta es embolsarlo al menos un día entero. ¿Para qué? Para que toda esa humedad que está dentro se reparta por la parte de afuera también. Y así cuando tú cortas el panetone, en vez de quedarte crujiente por fuera, te queda todo blandito. ¿Vale? Y aquí os ves. Se Oh, ha quedado. espectacular, espectacular, sí, sí. Espectacular. Y aparte te queda pues una ternura dentro que es bastante. Espectacular, mojoso y ¿Vale? Tenemos alguna pregunta que se me ha escapado. Que aún no entiendo muy bien. ¿Se debe hornear al revés para que no se desinfle? No, ¿no? No, no, no. No. Aquí lo único que es importante es que en cuanto tú lo sacas del horno, contra menos tiempo tardes en pincharlo, hay que hacerlo con cuidado, con unos guantes. Tal y como sale del horno, es pincharlo y darle la vuelta, ¿vale? Porque dentro del horno no lo puedes cocer al revés, es que no hay, se te caería al suelo. Sí, sí. Y después nos preguntan si cocer con aire arriba, o el horno arriba y abajo con ventilador, ¿cómo coce? Con aire, si tiene un ventilador suave, se puede. Yo a mí me gusta que sea una cocción combinada, que sea Mm. de calor y un poquito de aire. Se puede cocer en un horno que no tenga aire y en un horno que solo sea de aire, sí. Siempre y cuando el horno no lo pases de 160 grados. Un horno suave, una cocción, si a 150 también está bien, entre 150 y 160, ¿vale? Perfecto. Muy bien, yo creo que el aspecto es bestial, Sí, evidentemente es muy profesional y seguro que está igual de bueno. No sé si hay alguna pregunta, estoy mirando, te las he ido pasando en lugar de pasarlas al final, pero no veo ninguna pregunta más. El tema del chocolate, las pepitas de chocolate es una cosa que me intriga a mí, que yo desconozco. ¿Se deshacen o quedan bastante con la formita? Porque es una cosa que no entiendo por qué quedan bueno, con... hay chips de chocolate que están ¿Eh? preparados para la cocción, Ah, ¿vale? vale, vale, vale. Es que no lo entendía. Eh, No. Normalmente, si tú lo dejas reposar de un día para otro, Mm. se suelen volver a Ah, solidificar, vale, vale. ¿vale? Yo voy a cortar este para que veas. Si tú lo consumes el mismo día, normalmente sí que es posible que te encuentres que estén todavía deshechas, pero ves aquí, Sí, sí, se mantienen bastante bien sí, en. sí. Da ganas de comerlo, Si sinceramente. lo, Sí. si lo respetas, el hecho de mantenerlo un día, que enfríe un día completo y embolsado, normalmente te suelen volver a solidificarse las pepitas. Muy bien, muy bien. No, perfecto. Genial. Bueno, nos vuelven a preguntar qué tipo de harina. Pedíamos explicar que era un mix, cualquier mix, ¿no? Has comentado cualquier mix de Sí, harina. ¿Eh? yo, a ver, por no decir marcas, pero el de Mercadona funciona muy bien también. Está Ujú. bastante equilibrado. Hay, hay el de SAR, tenéis varios. También Perfecto. es verdad que según si utilizas un mix u otro, ya tú misma verás que, pues, si lo haces una vez y te queda un poquito denso, pues otro día le echas un poquito más de huevo, porque no todos tienen la misma proporción de almidones. Entonces hay igual alguno que te queda un poquito más denso y otro que te queda más.
Bueno, menos denso. hay que probar, ¿no? También hacer pruebas y probar Claro, es que si funciona mejor que otro, te gusta más que otro, ¿no? ni todos los hornos son iguales, ¿Eh? ni todos los huevos son del mismo tamaño, Sí. ¿entiendes? O sea, es un poco... Hay mucha ciencia, pero también hay un punto de, Esto es. bueno, que está ahí en el aire y Ahora, la paella, todo el mundo sabe cómo se hace una paella, pero a cada uno le sale diferente. Pues en la paella, totalmente de aunque lo hagan acuerdo. todo muy, muy exacto, sí que es verdad que depende mucho del horno, del chocolate que pongas, de los huevos, ¿sabes? De si le pones azúcar o le pones melaza o lo que sea. Creo que las posibilidades son infinitas, ¿no? Depende Sí, de sí, un totalmente. ingrediente y te está cambiando todo, ¿no? Eso Muy bien, es. solo nos faltaría ya probarlos. Esto no creo que no lo podremos hacer, ¿no? No nos dejan. Zoom nos deja esta opción. Por lo tanto, lo tendremos que dejar aquí. Bueno, nos preguntan cuánto tiempo para conservar y cómo lo guardo. O sea, cuánto puede durar, cómo lo Bueno, conservo, cómo lo guardo. mira, mi opinión es que un panetone, un consumo óptimo, para Mm, decir, y más en estos sin gluten, sería una semana. una Sí que es semana. verdad que 15 días bien embolsado y bien cerrado te Ujú, puede durar, pero obviamente no te lo vas a comer igual el segundo día de hacerlo que el día 14, claro, ¿vale? Pero claro. para mí óptimo sería de 5 a 7 días estaría bien, ¿vale? Bueno. Depende también si lo fermentas bien, si lo cueces bien, cómo se tiene. Claro, si ya de por sí en la cocción te pasas un poquito, te va a quedar más denso dentro y ¿sabes? No va a quedar igual. Sobre todo una cosa que es la paciencia en la fermentación, ¿no? Que lo he remarcado bastante, que no tengamos prisas, la cocina requiere a veces su tiempo y en la fermentación es básico, ¿no? Y sus horitas y dejarlo descansar y que estamos Yo por estamos en eso, vacaciones. el truco este del horno de enchufarlo, nada, medio minuto y apagarlo, lo dejas dentro, ahí no va a haber aire. Es como si lo metieras en un tupper cerrado, no Mm. va a haber aire porque está el horno cerrado y va con muy poco calor, va... Si ves que estamos en una época muy fría y tú lo que quieres es, ves que ya se te está yendo de madre, pues le vuelves a enchufar, nada, 15 segundos, 20 segundos más el horno y lo vuelves a apagar. Y va como regenerando el calor de dentro, ¿vale? Y una vez abierto, ¿lo dejamos en nevera o lo dejamos ahí en la cocina en un rinconcito? Yo, mira, si conseguís comprar una bolsa de celofán grande, que no sé Mm, si en cualquier bazar, una bolsa de celofán es lo que más protege de la humedad dentro. Entonces, ujú. con el mismo cierre del pan Bimbo, pero bien cerrada la bolsa, se mantiene súper bien. La misma bolsa que lo pongáis, para mí es perfecto. Creo que lo tenemos todo. Llega la hora del sorteo. Vamos a sortear dos panetones, gentileza de Jansana. ¿Vale? Yo le voy a pedir a Rubén que me diga un número. Yo tengo un listado de las 12 personas que participan en el sorteo. Somos más, pero solo 12 me han dado el nombre. Entiendo que los otros 6 se pasarán por Jansana cualquier día a comprarlo. Rubén, dime un número el que tú quieras, del 1 al 12. Pues mira, el primero puede ser un 3. Un 3, voy a marcar. ¿Y otro número? Puede ser el 9, va, para que no esté tan cerca. El 9, Pues ya tenemos a las dos ganadoras. Era muy probable porque el 90 y tanto por ciento eran mujeres. Pues bueno, las ganadoras son Marcela García Manrique y la segunda es Vanessa Ortega. ¿Eh? Nos vamos a conectar con vosotros mañana mismo y os vamos a pedir los datos para que desde Sansana os hagan el envío. Bueno, creo que lo dejamos aquí. ¿Eh? Muchas gracias, Rubén. Creo que nos has enseñado, nos has explicado muy bien cómo elaborar un buen panetone. Otra cosa es que nos salga ahora hacerlo, pero lo vamos a intentar. Gracias, Evelyn, también. Gracias a Jansana. Y a ver si repetimos no sé cuándo otra receta, quizás las navidades que vienen, ¿no? Y hacemos otro producto tipo de Navidad o etcétera. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos, a todas. Os recuerdo que toda la receta, todo el vídeo está colgado, estará colgado a partir de mañana o el jueves
en nuestro canal de YouTube. Y pues nada, muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Muy bien. Nos hacen propuestas ya para hacer un tortel el año que viene o un rosco de reyes. Bueno, ya hablaremos, ¿vale? Bueno, muchas Bueno, gracias. Lo dejamos aquí, ¿eh? perfecto. Vale, Evelyn, muchas gracias también a ti por todo. Ha ido perfecto y ha sido una de las mejores presentaciones que hemos hecho como taller, ¿eh? Os lo agradezco mucho y bueno, ya iremos colaborando. Nos veremos seguro porque colaboramos con Celíacos también en Cataluña, o sea que nos vamos a cruzar en el futuro seguro, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias.